¿Ven la pantalla, jóvenes? Sí, doctora. Sí, súper. Muy bien. La escala coma y Glasgow pediátrica se las voy a dar de un libro que se llama ATT. Este libro trae la evaluación y el tratamiento avanzado del paciente con trauma. Nótese que no solamente el paciente con trauma requiere de la evaluación del Glasgow. Este libro proveedores del sistema de salud, llámense profesionales o legos, puedan atender a un paciente en los servicios de urgencias o en los servicios hospitalarios con una buena capacitación y con una buena confianza para ser eficaces en el tratamiento de estos pacientes. Y viene a estar en la vanguardia de la evaluación y manejo prehospitalarios. Este es un curso internacional de educación continua que está creado por la Asociación Americana de Cirujanos Ortopedistas y se basa en la información médica más actualizada y las mejores prácticas sobre esta. Es un curso conciso, altamente interactivo, que cubre los conocimientos y las habilidades necesarias para que se haga una rápida evaluación y estabilización, así como transporte de un paciente con trauma o que tenga alteración de la escala de coma de Glasgow. Les va a permitir a ustedes en estas diapositivas o en estas diapositivas que vamos a revisar en este rato, expandir todos sus conocimientos acerca de los conceptos de trauma específicamente, pero también les ayuda a promover el razonamiento en las situaciones que estén viviendo de manera crítica a través de un aprendizaje basado en casos clínicos, de una educación lineal, de estaciones de destreza, videos de acción en vivo y escenarios con grupos pequeños. Cuando ustedes quieran tomarlo, lo pueden buscar en cualquier página de YouTube o en la página de ATT y se podrán inscribir. Bueno, ¿para qué nos sirve esta guía? Para ahorrar tiempo. Sobre todo en los problemas de salud que se atienden a nivel del primer contacto o de primer nivel de atención, incluyendo las lesiones traumáticas masivas y multisistémicas. Trae varias ponencias, que es la evaluación inicial y la reanimación, el manejo de la vía aérea en el trauma y la lesión traumática cráneoencefálica, que es lo que prácticamente nosotros revisaremos primero con la escala de coma de Glasgow y posteriormente entraremos a toda la patología neurológica. Y tiene varias destrezas, evaluación y reanimación, manejo de la vía aérea, habilidades de inmovilización espinal, escala de coma de Glasgow y el triage en incidentes de víctimas múltiples. Y presenta varios mecanismos o varios escenarios, mecanismos de lesión, tipos de choque, trauma de extremidades, se enfoca en poblaciones especiales como son los niños, los ancianos, los obesos y la mujer embarazada. Muy bien. Si todos ustedes conocen algo de historia en la medicina, la escala de coma de Glasgow fue desarrollada por Graham Taislade y Brian Jennett, que son neurocirujanos o fueron neurocirujanos de la Universidad de Glasgow en 1974. Este es un método simple y confiable de registro y monitoreo del estado de conciencia que tiene un paciente después de un traumatismo craneoencefálico, que así se hizo inicialmente, pero que también se aplica para estados neurológicos de causas metabólicas y vasculares. Importante que no solamente la vamos a aplicar en el traumatismo, sino en estas causas. En México, a México lo trajo un doctor que todavía vive y que está en el Hospital General del Sur, que es el neurocirujano, el doctor Efraín Herrera. Él abrió uno de los primeros hospitales de neurocirugía en México y en la ciudad de Puebla. Entonces, pues es importante que le hagamos un reconocimiento ahorita que está vivo todavía. La escala de coma de Glasgow por sí misma es un examen neurológico rápido del paciente que tiene alteración del estado de conciencia por cualquier causa. Por eso es de gran utilidad en el triage. Es una escala muy dinámica que debe ser registrada y evaluada de manera periódica en el paciente. Evalúa objetivamente el estado de la conciencia de un paciente por parte de un clínico competente. Cuando hablamos de incompetente, no es tratando de denostar a alguien. Incompetente quiere decir que no tiene las competencias profesionales necesarias para llevar a cabo, por ejemplo, en este caso, la evaluación de la escala de coma de Glasgow. Entonces, ustedes como estudiantes de medicina tendrán que ser competentes para
poderla realizar. Para eso necesitan saber anatomía, neuroanatomía, fisiología, bioquímica, farmacología y un sinnúmero de materias para que ya puedan integrar su clínica y su juicio crítico. Deberá ser evaluada inmediatamente en cuanto el paciente sea visto por un médico o por un personal lego de salud entrenado. ¿Qué evalúa? Evalúa 3 aspectos importantes. Cada uno de estos aspectos está cuantificado en puntos y de acuerdo a cada puntaje son los posibles grados o tipos de respuesta a los que se les asigna un valor numérico. Entonces, ¿qué aspectos evaluamos? Apertura ocular, jóvenes. No es respuesta ocular, es apertura ocular, que tiene 4 posibles variables de respuesta. Respuesta verbal, que son 5 posibles variables de respuesta. Respuesta motora, que tiene 6 posibles variables de respuesta. Ustedes, cuando vieron propedéutica, quiero pues poner en la balanza que ustedes sí revisaron la escala de toma de Glasgow para el adulto y sabemos que para apertura ocular son 4 puntos, para la respuesta verbal son 5 y para la respuesta motora son 6. Es decir, que del adulto el máximo es 15 de 15. Y aquí tenemos la escala de toma de Glasgow. Nos dice que la apertura ocular espontánea tiene 4 puntos, al hablarle tiene 3, al dolor tiene 2 y en ausencia tiene 1. La verbal, cuando está orientado, tiene 5, cuando está confuso tiene 4, cuando tiene palabras inadecuadas tiene 3, sonidos inespecíficos 2 y ausencia 1. Y cuando se trata de evaluar la respuesta motora, cuando obedece órdenes 6 puntos, localiza el dolor 5, retira el dolor 4, flexiona el dolor 3, extensión anormal 2 y ausencia 1 punto. Es decir, la mínima es 3 y la máxima es 15 para el adulto. La mínima para el niño también será de 3, pero la máxima es diferente. Y vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, si la aplicamos a un traumatismo craneoencefálico o a una condición de base neurológica que no sea traumatismo, decimos que la lesión será leve si tiene Glasgow de 15 a 13 puntos. Moderado, su calificación será de 12 a 9 puntos. Y grave, menor o igual a 8 puntos en el adulto. Estos componentes siempre deben ser valorados, registrados, porque nos hablan de la respuesta de la corteza cerebral, del tronco y del sistema reticular activador ascendente. Y también aquellos sustratos anatómicos que valoran o permiten que el paciente esté en estado de vigilia. No incluye la respuesta pupilar ni los movimientos oculares. Para la respuesta pupilar usamos una mnemotecnia que se llama PIRLI, que significa pupilas iguales, reactivas a la luz. Bueno, sabemos que esta es efectiva en la evaluación de los pacientes pediátricos traumatizados o con alguna condición neurológica normal. Valora exactamente los mismos aspectos, pero tiene algunas habilidades específicas que nosotros debemos buscar de acuerdo a la edad. Entonces, las únicas indicaciones o todas las indicaciones, cualquier paciente que tiene alteración del estado de conciencia, no existe ninguna contraindicación, o más bien yo aquí sí pondría una, que no se la sepan, y solamente necesitamos como equipo guantes para la exploración y lentes protectores. Cualquier estado que condicione disminución de la circulación a nivel del sistema nervioso central, como es el estado de choque, la hipoxia, lesiones cefálicas u otras condiciones médicas, van a producir una alteración del estado de conciencia. Por ejemplo, la hipotermia. Cuando un paciente está hipotérmico, yo no puedo evaluar la escala de coma de Glasgow hasta que tenga por lo menos arriba de 32 grados de temperatura. Nos va a permitir determinar el estado de conciencia y le va a permitir al evaluador tener una capacidad de comunicarlo a otros rápidamente, porque es una escala universalmente estandarizada. ¿Qué complicaciones podremos tener? Que de acuerdo a la edad del paciente o a una mala interpretación de la respuesta durante esta escala de coma de Glasgow, se puede llevar a priorizar de manera equívoca lo que yo tengo que hacer con el paciente o a hacer un tratamiento incorrecto. Y la calificación se tendrá que ajustar para los pacientes en pediatría de acuerdo a su desarrollo. Vámonos por grupos de edad. De 0 a 6 meses, la mejor respuesta verbal que normalmente tiene un niño es el llanto. Algunos bebés pueden gruñir durante este periodo como respuesta. La calificación verbal normal
a esta edad es de 2. Vayan viendo la diferencia que existe entre el adulto. La mejor respuesta motora para esta edad suele ser la flexión y la calificación motora normal es de 3. La que no se modifica es la apertura ocular. Entonces yo tengo apertura ocular de 4, la respuesta verbal de 2 son 6 y la mejor respuesta motora, que es la flexión, son 3. Entonces, la máxima respuesta de escala de coma de Glasgow que tiene un niño de 0 a 6 meses es 9 de 9. Y les digo, la que no se modifica es esta. Obviamente, si el niño no abre los ojos de manera espontánea a la voz del cuidador y solo los abre con el dolor, pues entonces ya bajará automáticamente. De 6 a 12 meses, el niño normal hace sonidos de acuerdo a su desarrollo y crecimiento. Y la calificación normal de 6 a 2 meses para la respuesta verbal es de 3. Y la calificación motora es de 4, porque localiza el dolor, pero no es capaz de obedecer órdenes. Recuerden ustedes que la fibra del dolor se pueden empezar a presentar a partir de la semana 23-24, que ya son capaces de localizar, de localizar dolor del paciente. Entonces, por ejemplo, un prematuro extremo, pues tendrán ustedes que tener en cuenta que cualquier procedimiento que se le haga, como la rehabilitación del retina, la toma de una gasometría, una intubación, una onfaloclisis, deberá de llevar un medicamento para controlar el dolor. Entonces tenemos que para 6 a 12 meses su escala máxima es de 11, 4 para la respuesta, para la apertura ocular, 3 para la respuesta verbal, son 7, y 4 para la respuesta motora, que es capaz de retraerse porque está localizando el dolor. Entonces aquí tenemos 4 y 3, 7 y 4, 11. La mejor respuesta de la escala de coma de Glasgow en un niño de 6 a 12 meses es 11 de 11. De 12 meses a 2 años se espera que el niño ya sea capaz de dar respuestas o palabras reconocibles. La calificación, aquí hay un error de ortografía, disculpen, verbal normal es de 4. Usualmente el niño es capaz de localizar el dolor, pero no de obedecer órdenes. Entonces la calificación motora normal es de 4 también. Así tenemos que la apertura ocular máxima es 4, las palabras reconocibles como mejor respuesta verbal le dará 4 de calificación y localiza el dolor, le dará 4 de calificación. Así tenemos que para el niño de 12 meses a 2 años, la escala de coma de Glasgow máxima es 12 de 12. De 2 años a 5 meses se espera que el niño diga palabras reconocibles, su calificación verbal es de 4, el niño ya obedece órdenes y la calificación motora normal es de 5. Entonces tenemos para apertura ocular 4 como máximo. Máxima calificación para la respuesta verbal 4 son 9. Y respuesta motora máximo son 5, tenemos 13. Entonces, aquí tenemos 4 y 4, perdón, 8 y 5, 13. La máxima es 13 de 13 para un niño de 2 a 5 años. En un paciente mayor a 5 años y ya hasta la etapa de la adolescencia, pues ya prácticamente es la escala de coma de Glasgow normal para el adulto. Se define ya la orientación como la capacidad de que el niño tenga el conocimiento de la localización y la calificación verbal normal es de 5. Entonces, ahí tenemos 4 de la apertura ocular, 5 de la respuesta verbal y 6 de la respuesta motora. Ya alcanzamos el máximo, que es para el adulto, de 15 de 15. ¿Y por qué es importante que yo tenga esta evaluación en los niños? Porque con que baje un punto, recuerden que les decía, la calificación
para clasificar a la severidad del daño del sistema nervioso central de un paciente dependerá de la evaluación de la escala de coma de Glasgow en el adulto. Entonces, si yo tengo que disminuye un punto de la basal para su edad en un paciente en pediatría, quiere decir que el sistema nervioso central está sufriendo severamente y necesitaré intervenir de una manera temprana y oportuna para evitar ese daño al sistema nervioso central. Es decir, si en un niño de 2 a 5 años que me llega con un Glasgow de 13 de 13 y que es normal, en la primera hora se deteriora a 12, tengo que actuar muy rápidamente. Y así sucesivamente, de 0 a 6 meses, que es 9 de 9, si baja a 8, cuidado. Después, en el siguiente grupo de edad, que es de 12 meses a 2 años, que me va a dar 12 de 12, entonces si baja a 1, a 11, será muy grave. Y lo mismo aquí, 13 de 13, si baja un punto de la basal con la que llegó durante la primera hora de que ustedes lo vean, cuidado, porque está sucediendo algo en ese sistema nervioso central. Ahora, antes de continuar, quisiera nada más oír a alguien de ustedes que quiera participar. ¿Ustedes creen o consideran que el paciente sedado se puede evaluar el estado neurológico? Nada más uno que participe, por favor. Yo digo que con Glasgow no, doctora. Tendremos que aplicar otra escala. Ajá, ¿quién eres? Víctor. Aquí. A ver, Víctor, bueno, pues sí y no, ahí les va. En un niño que está intubado o sedado, se hacen varias mnemotecnias. Se puede hacer Ramsay, pero se puede utilizar la evaluación de la escala de coma de Glasgow agregando la siguiente mnemotecnia. 1C, que se refiere a ojos cerrados. 1S, que se refiere a que el paciente está sedado, y 1T, que se refiere a que el paciente tiene una intubación orotraqueal. ¿Qué me quiere decir esto? Que se actuó de manera rápida porque el paciente estaba tan grave que hubo la necesidad de sedarlo, de intubarlo, de administrar oxígeno para disminuir el metabolismo del sistema nervioso central y preservar la función del mismo. No es lo mismo que yo les diga, tenemos un paciente con un Glasgow de 3 y ya va a ir al hospital, se cayó a una cisterna, se cayó de 3 pisos, o tiene una meningitis, o convulsionó más de 5 minutos, etcétera, a que les diga, tiene una escala de coma de Glasgow modificada con 1C, 1S y 1T. Quiere decir que ya actuamos muy rápidamente para preservar la función del sistema nervioso central. Pero pueden aplicar cualquier otra, pueden aplicar Ramsay o pueden aplicar muchas que los anestesiólogos, los compañeros de anestesiología nos pueden ayudar a valorar. Pero entonces, si ustedes aplican esta, quiere decir que están actuando bien y que saben perfectamente que el paciente tuvo que ser sometido a varias maniobras de intervención para la mejoría del sistema nervioso central. En conclusión, a pesar de que existen limitaciones de los diversos evaluadores, pues muchos estudios coinciden en que la aplicación de la escala de coma de Glasgow es un buen predictor tanto para la mortalidad intrahospitalaria y para la mortalidad fuera del hospital. Y también se considera un acierto hacer esto, ya que todos los puntajes extremos de la escala nos deben de prender los focos rojos para saber cómo vamos a actuar con el paciente. Si se fijaron, en todos los grupos etarios, 3 es el mínimo, pero el máximo varía porque tiene implicaciones la respuesta verbal y la respuesta motora. Hace algunos años se tomaba en cuenta solo la respuesta verbal y no es así. Ya vimos que el niño a los diferentes grupos de edad es capaz de hacer ciertos movimientos o de localizar dolor, etcétera, etcétera, y nos va a implicar una mayor certeza de la calificación de esta escala de coma de Glasgow. Entonces, de hoy en adelante, vamos a platicar de escala de coma de Glasgow, vamos a referirnos a la escala de coma de Glasgow en todos los padecimientos del sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta o alguna duda sobre esto, jóvenes?
Bueno, pues espero que haya quedado claro, ¿eh? Es importante que estén evaluando porque los casos clínicos van a venir en el segundo examen parcial, van a venir con escala de coma de Glasgow de acuerdo a el grupo de edad. Y si se van a la práctica hospitalaria, se podrán dar cuenta que en la mayoría de los hospitales aplican la modificada para lactante, solamente hasta los 2 años. Aplican la escala de Raimondi y únicamente toman en cuenta el cambio de la respuesta verbal y no toman en cuenta lo de la respuesta motora que debe ser para cada grupo de edad. Si se van a una unidad de cuidados intensivos neonatales, a la práctica clínica, vean los expedientes, en ninguno tiene la evaluación de la escala de coma de Glasgow y sí se puede y sí se debe hacer. Bueno, vamos ahorita. Doctora. Sí, adelante. A mí sí me quedó una duda sobre cómo se reporta el CST. ¿Se le pone entonces la calificación de 3 y se agrega el CST después o cómo se reporta ya escrito? Ajá, en cuanto tú estás haciendo la evaluación, por ejemplo, que te tocara un paciente que tiene una encefalitis viral y que convulsionó, que hizo estatus epiléptico, que llegó a deteriorarse súbitamente, y tuvieron que intubarlo y sedarlo o meterlo a coma barbitúrico para el estatus epiléptico. Entonces, en la exploración puedes poner, si aplicas Ramsay, pones la evaluación de Ramsay. Si aplicas Glasgow, escribes a la evaluación neurológica, escala de coma de Glasgow, de 3 a expensas de 1C, 1S y 1T. 1C, ojos cerrados, 1S que está sedado y 1T que está intubado el paciente. Te digo, no es lo mismo que te reporten que está 1C, 1S y 1T a que te reporten nada más que tiene 3. 3 sin saber si intervinieron para ayudar a ese sistema nervioso central, pues está como complicado, ¿no? Y el pronóstico será pues mucho más malo para el paciente. Que de todos modos, cuando está disminuyendo la escala de coma de Glasgow, sí hay que estar muy pendientes en los pacientes porque hay que actuar muy rápidamente. Entonces, aquí lo importante para mí era que se dieran cuenta las diferencias que existen entre el niño y el adulto y que no podemos estar clasificando ni siquiera el traumatismo craneoencefálico como se hace en el adulto. En el traumatismo craneoencefálico utilizamos otra escala que se llama escala canadiense de trauma pediátrico, y ahí se toma en cuenta si tienes fracturas, vómitos, pérdida de conciencia, etcétera, diferente a la que se utiliza en el adulto. Gracias, doctora. Bueno, a ver, muy bien. Vamos a ver, pues ya de los que están aquí. A ver, doctora Naomi. ¿Nos compartes tu referencia sobre estudios de imagen en infección de vías urinarias, por favor? Sí, doctor. Voy, se está compartiendo. Sí, adelante. ¿Ya se ve? Sí. Ok. No, es que me responde. Bueno, yo saqué mi artículo de una revista de Estados Unidos, me parece, que habla sobre la infección del tracto, de las pruebas de imagen en infección del tracto urinario en niños. Bueno, aquí está mi referencia y nos habla que para las pruebas imagenológicas en los niños con infección de vías urinarias se debe tener que hacerlas muy juiciosamente, ya que algunas pueden exponer a los niños a radiación y lo que queremos evitar es que los niños no tengan tanta radiación al momento de hacer una prueba de imagen. Este artículo nos recomienda mucho la ecografía renal y vesical, que para ellos es el método de elección para obtener imágenes del tracto urinario, que dice que no es invasiva, segura de realizar y sin radiación. Para sus indicaciones, nos pide que la hidratación sea adecuada para el llenado de la vejiga y su estudio. En niños que tienen control de esfínteres se debe hacer la prueba postmiccional. Y en niños menores de 2 años con una infección del tracto urinario febril, niños de cualquier tipo de edad con esta infección, esas infecciones recurrentes, más abdominal palpable, miccionan
normal, hipertensión, hematuria y sin respuesta al tratamiento también se les debe hacer. Para el diagnóstico de esto, ¿qué nos va a ayudar a diagnosticar? Define el tamaño, la forma, la posición del riñón y la presencia de dilatación de los uréteres. También nos puede dar a conocer una uropatía obstructiva y una anomalía estructural de la vejiga. También dice que el grado de ecogenicidad y la agudeza de la diferenciación corticomedular nos va a proporcionar señales sobre la presencia de enfermedad renal o generalizada. Además de que nos puede identificar un absceso o pionefritis renal o perirrenal y predice el riesgo de cicatrización renal. Así es que para ellos ese es un método de elección, de primera elección como método de imagen para infección del tracto urinario. Después encontré otro que es imágenes renales con ácido dimercaptosucínico, que ese es utilizable para pielonefritis aguda y cicatrización renal. Dice que no es tan recomendable por el costo-beneficio y además de que al paciente se le expone con este tipo de isótopo. Dice que las indicaciones deben ser entre 4 y 6 meses después de una infección del tracto urinario, atípica en niños menores de 3 años y en niños con hitos recurrentes. Para el cistouretrograma miccional se utiliza para reflujo vesicouretral, que nos va a identificar válvulas uretrales posteriores, ureteroceles, uropatías obstructivas y anomalías de la uretra, el uréter y la vejiga. Para las indicaciones dice que no es necesario realizar un cistouretrograma miccional después de la primera infección del tracto urinario febril, a menos que la ecografía renal y la vejiga revele cicatrices, hidronefrosis u otros hallazgos que sugieran reflujo vesicouretral o una uropatía obstructiva. Y por último, la cistoscopia, que está indicada en niños con reflujo vesicouretral severo o a moderado y que no responden al tratamiento conservador, que hay sospecha de duplicación del sistema colector, uterocele y obstrucción uretral o vejiga neurogénica. Ok, entonces como ustedes se dan cuenta, lo que nos comenta su compañera, van a indicar un estudio de imagen dependiendo de lo que piensen, porque si piensas que tienes reflujo, no te vas directamente, no sé, a una cistoscopía, por decir algo, ¿no? O a un gamagrama. Si piensas que tiene hidronefrosis, pues probablemente sí tendrás que irte desde un ultrasonido primero y después ir tamizando las pruebas para que llegues al diagnóstico adecuado. Pero lo importante es ver que nos dice lo mismo que les comenté en la presentación. Todo niño menor que tenga de 2 años con una infección del tracto urinario febril, sea hombre o mujer, deberá ser candidato a un estudio de imagen. Inicialmente un ultrasonido. Y el hecho de la gammagrafía, pues sí es muy costosa, muy invasiva para los pacientes, pero desafortunadamente cuando cursan con pielonefritis o cuando piensas que tiene una cicatriz renal, pues no habrá otro remedio más que hacer esta prueba. A ver, quiero escuchar a otros de los que están por acá. A ver, vamos a ver. A ver, Dulce Ayometzi, ¿me comparte su revisión, por favor? Claro, doctora. ¿Ahí se ve? Sí, adelante. Bueno, yo lo encontré lo que encontré es que se manda una ecografía renal, pero esta tiene varias indicaciones. Una de ellas es cuando hay una infección urinaria febril. La edad del paciente es menor de 1 año. Todo lactante con un primer episodio de infección del tracto urinario. Una masa abdominal o vesical, pruebas de función renal alterada, infecciones de vías urinarias por microorganismos diferentes a Escherichia coli
infecciones urinarias recurrentes, clínica sugestiva de alto riesgo de pielonefritis o varones de cualquier edad con la primera infección del tracto urinario. La ecografía renal nos va a permitir valorar el parénquima, el tamaño renal, el espesor cortical, el crecimiento del órgano y malformaciones anatómicas, como lo es la uterohidronefrosis, obstrucción ureteral, dilatación de ureter, y también nos permite evaluar las características de la pared vesical y presencia de residuos. Aquí nos dice que pues, el aumento de la ecogenicidad se puede relacionar con una pielonefritis. Bueno, aunque también nos dice que a lo mejor no es tan sensible, pero pues es una prueba muy cómoda. También tenemos a la gamografía con DMSA, que es el estándar de oro para diagnóstico y seguimiento de cicatrices renales. Se va a considerar según el uso de la disponibilidad y su criterio, y las indicaciones para mandarla son que en la fase aguda, en caso de urocultivos positivos en pacientes con compromiso sistémico o infecciones urinarias recurrentes y en recién nacido con reflujo vesicouretral. La gamografía permite identificar 3 tipos de alteraciones, lo que son los defectos corticales renales, dilatación del sistema pielocalicial y el aumento del tamaño del parénquima renal. Otro estudio, también está la cistografía miccional convencional, que es el método de elección para diagnosticar el reflujo vesicouretral y clasificarlo. También puede detectar lo que es el residuo postmiccional, válvulas uretrales, ureteroceles y divertículos vesicales. Bueno, y las indicaciones es niño o niña con infección del tracto urinario recurrente, antecedente, ecografía o gamografía previas alteradas, antecedentes familiares de reflujo, y 4, la sospecha de anomalía del tracto urinario inferior. Bueno, y estas son otras indicaciones. Menores de 5 años con pielonefritis, varones con primera infección del tracto urinario independientemente de la edad, niñas menores de 2 años con primera infección del tracto urinario con alteraciones en la ecografía o gamografía, y niños con infección del tracto urinario recurrente. Otra de cistografía está la isotópica, que sí es útil para el seguimiento del reflujo y para estudio de niñas con disfunción vesical. Lo que la hace un poquito más, bueno, mejor que la convencional es que tiene menos radiación, pero no nos permite clasificar el reflujo ni da información anatómica. Entonces no se recomienda para un diagnóstico inicial. Acuérdense que en sus revisiones bibliográficas tienen que poner su opinión personal, se los comento para que el día que suban el portafolio, las que hemos hecho, pongan la opinión personal. Aquí, por ejemplo, su compañera nos leyó que también está indicado el ultrasonido en todo niño que no tenga un ultrasonido prenatal o postnatal normal. Por ende, es parte del tamizaje renal que les había comentado, examen general de orina y ultrasonido a todos los niños de riesgo, específicamente, sobre todo los prematuros o los pacientes que por alguna situación se piense que pudiesen llegar a tener alguna malformación, pero ya se está convirtiendo en parte obligatorio de la toma del ultrasonido. Y nos da otros estándares de laboratorio de estudios de imágenes en la que va desglosando en qué paciente se tiene que tomar uno u otro estudio para, repito, no es para llegar al diagnóstico, acuérdense que el estándar de oro para la infección de vías urinarias es el urocultivo cuantitativo con antibiograma, es para ver la causa del por qué esa infección de vías urinarias se presenta de manera recurrente o de recaída o de manera atípica o para descartar algunas otras situaciones clínicas que están preguntando o están diciendo sus compañeros. A ver, vamos a ver a Karime Ramírez. Sí, doctora. Ahorita se lo comparto. Sí, por favor. Esto también viene en su examen, jóvenes?
Sí les comenté que son más o menos como 100 preguntas, entonces... No sé si ya se ve, creo que no. No, no se ve, doctora. ¿Tienes algún problema con tu computadora? Sí, es que dice, bueno, le pongo en presentar ahora y me aparece que la pantalla completa y después me aparece otra pantalla, pero no me deja compartir, me dice que, bueno, me pone una pestaña que dice compartir, pero no me deja apachurrarle, como que está bloqueada, pero a ver. A ver, Sí, es presentar ahora, ¿no? Sí, en lo que haces tu... Creo que ya. ¿No? ¿Ya? ¿Sí se ve? No. A ver, ¿No? Víctor Castro, no, en lo que arreglas lo de tu computadora, Víctor Castro, Sí, se lo comparto entonces. por favor. Aquí va. Exactamente, te aparece tu pantalla completa y ahí está bloqueada la opción de compartir. Luego una ventana y solamente puedo compartir lo que veo en Google. Y luego una pestaña de Zoom, igual a mí. y pues ya me aparece compartir Meet, pero no aparece para Word. Chequen sus computadoras, por favor, porque si no, no vamos a poder tener una buena calificación. Acuérdense que todo esto lo tomamos en cuenta. A ver, Lisandro Reyes. ¿Apareció el mío? Sí. Sí, a ver, Víctor, adelante. Espero entonces. Esa es mi bibliografía, aquí está. Infección urinaria en la infancia y pruebas de Macklin, hace un nuevo modelo. Pues bueno, comienza con la introducción, ¿no? Definiendo que las infecciones de vías urinarias son patologías frecuentes en la infancia, que tienen más prevalencia junto con las respiratorias y que pueden ser causadas por algún patógeno o también por anomalías del tracto urinario. Entonces, estas infecciones pueden complicarse o pueden afectar al parénquima renal y, como consecuencia, dejar secuelas y un daño que se va a desarrollar a largo plazo. Entonces, lo importante de aquí es que una vez que la infección se ha curado, o sea, ya vimos al paciente, se curó, debemos de llevar un proceso diagnóstico, ¿no? Y un seguimiento en el que podamos evaluar al paciente con pruebas de imagen junto con medidas de profilaxis para evitar estas secuelas a largo plazo que les comentaba. Entonces, el objetivo de este artículo fue pues determinar qué estudio de imagen era el recomendado para solicitar tras un primer episodio de infección de vías urinarias en la infancia. ¿Cuál fue el material y la metodología? Pues fue un estudio retrospectivo basado en revisiones bibliográficas. Y como resultados tenemos que antiguamente se creía que las anomalías urinarias pueden predisponer a infecciones recurrentes o a la aparición del daño renal permanente. Incluso la propia infección pues podía condicionar a secuelas a largo plazo. Entonces esta situación hizo que, esta situación entre la malformación y la infección urinaria hizo que se afirmara que en todo niño con un primer episodio de infección urinaria se debe someter a una evaluación de vías urinarias mediante estudios de imagen. Sin embargo, en este artículo también se especifica que recientemente se han publicado varias estrategias para el estudio posterior a un primer episodio de IVU en la infancia y se resume en dos vertientes, ¿no? Las ideas conservadoras que proponen que por lo menos en los pacientes que en los pacientes se debe realizar sí o sí, ¿no? El estudio de imagen en todos, sin evaluar, factores de riesgo, que son lo que proponen las ideas innovadoras. Y pues estas ideas innovadoras nos van a limitar el número de pruebas. ¿Por qué? Porque ellas consideran factores de riesgo para evitar daños radiológicos a los niños. Entonces, llegaron a la conclusión de que las pautas conservadoras
El objetivo de ellas es el daño renal, tanto agudo, y no debemos olvidar que en algunos casos las anomalías de la vía urinaria pueden también estar presentes. Se creó una guía que la representante es esta que les estoy señalando aquí, y en esta revista pues recomiendan solicitar ecografía renal y de vejiga antes y después de la micción, junto con gammagrafía renal en todos los niños, independientemente del tipo de IBU y de su edad, y también en las niñas menores de 36 meses de edad, en IBU febril o afebril, en niñas de 3 a 7 años también, con IBU febril, y si resulta patológico, pues el DMA, pues se realizará también una cistogamografía. Entonces, ya no en los niños que les salga pues negativa la prueba, pues ya no se realiza el estudio de imagen. Sin embargo, las pautas innovadoras pues proponen ver al paciente como individual. Entonces aquí se considera el nivel de riesgo de daño renal de cada paciente y se evalúa la edad, cómo fue el episodio de la IBU, si hubo buena o una evolución o presencia de criterios de IBU grave o atípica, el antecedente de las IBUs recurrentes, historia familiar de uropatía o de reflujo vesicoureteral, y la principal representante es esta guía, ¿no? Esta guía que les estoy señalando aquí. Y pues bueno, dice que las pruebas de imagen pueden contribuir en el manejo clínico. Sin embargo, su eficacia y su rentabilidad dependen de seleccionar adecuadamente al paciente. Es la conclusión a la que se llegó. Y mi opinión personal es esta, que las infecciones de las vías urinarias en la edad pediátrica tienen gran importancia, ya que un adecuado y oportuno diagnóstico evitará complicaciones y secuelas que puedan propiciar recurrencias de esta patología. El empleo rutinario de estudios de orina, por ejemplo, el EGO y el urocultivo, y de imagen posterior a una IBU, deben ser solicitados en todos los niños que ya presentaron una infección de vías urinarias previas, ya que los resultados nos pueden orientar a establecer tratamientos precisos y adecuados, sin olvidar que debemos considerar la integridad y bienestar del paciente. Y esto... Sí. ¿De qué año es tu revisión, doctor? Del 2009. Uh-huh. Aunque no es muy reciente, pero sin embargo, pues sí hay las teorías o las pautas innovadoras, que lo importante tanto en las innovadoras como en las que dicen que sí a todos los pacientes es evitar un daño renal. Eso es lo más importante, el daño renal a largo plazo. Y pues bueno, como su compañero comentó acertadamente al final, el hecho de hacer un buen diagnóstico les permite a ustedes un tratamiento oportuno y quizá pudiesen evitar el daño renal. Sin embargo, hay grupos de pacientes que si estamos obligados a tomarle los estudios. Por ejemplo, ya hemos comentado muchísimo de los prematuros. Todos los prematuros sí tendrán, si no le hicieron tamizaje renal, tendrá que ser obligatorio el tomar estas pruebas de imagen. Ahora, si nos dejas de compartir, por favor, doctor, quisiera escuchar si tienen alguna duda sobre este último tema de la infección de vías urinarias que vimos. Recuerden que hasta aquí es el examen, es el día 7 de octubre, 24 horas se va a dejar abierto.